¿Qué es la comunidad del hubiera? En esta historia, los personajes a los que les damos vida a través de un relato, un cuento o un texto, son conscientes de que fueron escritos por nosotros. Ellos pueden salir de sus historias a través del punto final que usamos para terminarlas. Si hay algo que sigue después del punto final, no es otra cosa que nuestro mundo, el mundo real. Pero nosotros no los podemos ver ni somos conscientes de su presencia. Dentro de su historia, cumplen el papel que su autor le dio: un héroe, un villano, un sabio, un idiota, una deidad cósmica. Fuera de ella, adoran a su autor como a un dios. Son devotos a él o ella porque fue quien les dio la vida, y al ser su autor un mortal, sienten la responsabilidad de hacerlo trascender la muerte a través de su legado, su historia. Si a esta no le va bien, no culpan jamás a su autor. Se culpan a sí mismos por no haber interpretado bien su papel. Tienen guardado en su corazón el deseo de volver inmortal a su autor, difundir su palabra, pero también sienten la impotencia de no poder hacer nada fuera de su historia. En la patria grande, en Abya-Yala, se congregan pequeñas o grandes comunidades de personajes de historias que no han sido publicadas o fueron rechazadas. Estos personajes viejos, conocidos como rosos, fueron escritos en libretas amarillentas que terminan perdidas, en bolas de papel tiradas a la basura, en guiones abandonados guardados en una bodega humedeciéndose, en libros sin lomo que protejan sus hojas sueltas de las termitas. Pueden ser parte de un mundo de fantasía almacenado en cajas de cartón. Algunos rosos han sufrido la muerte de sus autores y vagan sin rumbo por todo el continente hasta que terminan juntándose con otros como ellos. En una de estas comunidades, la comunidad del hubiera, a través de una desgracia, toman conciencia de que son finitos. Pueden morir fuera de su historia. No hay otro punto final. En contraste, las ideas publicadas de Estados Unidos, los Winners VIP, acaparan todos los espacios, los juguetes, las salas de cine, los estantes de cómics, la ropa, los anuncios. Los humanos piensan en ellos todo el tiempo. No pueden evitarlo porque están presentes en su entorno. En la comunidad del hubiera, deducen que esa debe ser la razón por la que los Winners VIP son inmortales. Han difundido la palabra de quien les dio la vida, han cumplido con su deber. Y ellos llegan a la conclusión de que si quieren seguir viviendo y hacer trascender a sus creadores, deben publicarse a sí mismos. Tomar esos espacios que les fueron negados a sus autores, y para eso deberán desafiar a toda la estructura que los ha excluido. El rumor de la comunidad del hubiera llega hasta los personajes de las historias publicadas de Estados Unidos, y esto aterra a los personajes de más prestigio, los Winners VIP, que ven una amenaza a todo el sistema que los volvió inmortales y temen que esto se vuelva un ejemplo para otros rosos. Creen que su inmortalidad está en juego y sus autores pueden terminar en el olvido si no detienen a tiempo a la comunidad del hubiera.